Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. Muchas gracias y qué chévere que haces este programa. 5 años transmitiendo la cultura quesera de las distintas queserías del mundo. Mi historia tiene que empezar un poco con el queso ahí, porque en Estados Unidos nací y en ese país es muy común comer mozzarella. Cuando fui a estudiar antropología, yo quería un trabajo que me ayudaría a explorar la cultura humana y ahí es cuando encontré un trabajo vendiendo quesos artesanales en Indianápolis, más de 10 años. En ese momento yo pensé que yo quería ser arqueóloga y ver la cerámica y entender la comida a través de los restos de civilizaciones previas. Encontré un amor con los quesos, con la interacción con la gente. Decidí con cultural aspecto antropológica, empecé a explorar el movimiento de comida local en Indianápolis. Entonces, allí yendo a los mercados campesinos, los mercados especiales, empecé a entender un poquito mejor este movimiento. Sí. Al mismo tiempo metiéndome en la tema del slow food, ideologías, comidas en los fines de semana. El domingo teníamos una exploración de los sentidos de la comunidad y qué significa disfrutar de tu comida. Sí. Y eso hice por un año. Luego me gradué y fui a trabajar en California para ver, bueno, ya experimentando con la comunidad y sirviendo a la comunidad, ya explorando los quesos. Quería ir a California para ver de dónde viene nuestra comida. Sí. Y aprender con mis manos, sí, de verdad este tema, porque en la antropología es muy importante también entender lo corporal, el espíritu detrás de las cosas. Sí. Entonces allá trabajé, después vine a Indiana, seguí con el tema de la comida, creciendo verduras para 100 familias o más. Sí. Entonces realmente sirviendo la comunidad. Y luego conseguí un trabajo en quesos y aquí es donde es nuestra conexión en esa empresa de quesos en Indianápolis. Madurábamos y hacíamos quesos para otra gente, hacíamos nuestros propios quesos y yo empecé con un negocio chiquito de solamente los dos dueños, una empleada y yo. Eso era voleo todos los días, empacando, madurando, haciendo quesos, yendo a ver los chefs. Estefanía, ¿qué podés decir vos como profesional de este producto que tiene tanta riqueza y que tiene un valor espiritual también detrás de cada quesería? Digamos, es una artefactural que combina tradiciones viejas con nuevas innovaciones. Sí. Y estando aquí en Colombia, trabajando con ganaderos de todo tipo, neocampesinos, explorando la tema de la comida sana y sostenible. Sí. Gente que ya están retirados, que quieren ser queseros o quieren dejar un impacto positivo, también trabajando con campesinas de mujeres, asociaciones. Sí. Entonces, digamos que es un tema muy transversal y que toca el ambiente, que toca diferentes niveles de la ruralidad y sí, la urbanización. Y mi tema, lo que más me apasiona es los emprendedores rurales aprendiendo o usando su habilidad que hoy en día se ve como un arte, porque y hay mucho querer de conocer ese arte, porque ese mercado, digamos que está en un punto que se está abriendo más un nicho de mercado especializado. Sí. Y se está también como perdiendo esos conocimientos. Y es realmente muy dinámico cómo se da los quesos hoy en día, porque es como una combinación de imaginación, es la expresión colectivo que ocurre entre el animal, la tierra y el quesero, el persona que lo madura. Son no solamente un actor que está ahí. Y la cosa que es muy tenaz hoy en día es que la política alrededor de la leche cruda. Exacto. Porque, por ejemplo, la cuajada en Colombia es típicamente hecho con leche cruda de los campesinos y es ilegal. Técnicamente es
ilegal. Es el centro de nuestros amesijos y mucho de la comida que el trabajo antropológico con el queso, por lo menos aquí, tiene mucho enredado con el valor del campesino, cómo él mismo se ve y cómo puede expresar eso. También está lidiado con las políticas de la industria, digamos, de lo que es legal, no legal. Sí. También acceso a información. Entonces yo vengo en el 2017 para enseñar como voluntaria cómo hacer quesos madurados a los campesinos. Sí. Y eso es algo muy típico que hace los Estados Unidos, que manda voluntarios, profesionales en su tema a otros países para ayudar al desarrollo agroecológico o quizás Sí. hasta ambiental o cualquier tema en ese índole. ¿Y los Estados Unidos mantienen esas culturas ancestrales, que me imagino que debe haber recetas ancestrales que ellos practican en esas pequeñas comunidades? ¿Las mantienen o son muy industrializados? En Estados Unidos hay lugares que son famosos por esa experimentación y más pequeña escala. Me hace pensar mucho en el estado de Vermont. La gente, hay una gran cultura quesera ahí, pero como en Estados Unidos es el corazón de la industrialización, realmente está limitado esta idea de qué es el queso, porque los leyes que están ahí realmente han moldeado nuestro paladar y nuestras expectativas. Entonces, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo tenía miedo de los quesos crudos y de ese tipo de cosas, de experimentar, de hacer esas cosas. Cuando me vine a vivir acá en Colombia, descubrí que sencillamente no estar muy conectado con ese lado intuitivo, ese lado que realmente hemos evolucionado con culturalmente. Esa búsqueda me llevó de Estados Unidos porque realmente allá es un ambiente, tiene que ser casi estéril para hacer los quesos. ¿En Colombia se mantienen las recetas que pasan de generación en generación? Pues en Colombia es muy interesante. Lo que pasa es que su propia guerra civil ha limitado un poco que su conocimiento, que más gente se ven ellos mismos como queseros y como una cultura quesera, porque no se ve así. Muchos dicen, no, aquí no hay una cultura quesera, pero eso no es tan cerca de la verdad, porque sí han habido quesos que han nacido de migraciones de España, pero también de otras partes del mundo, Italia, Israel, como en ese área, en la costa. Han habido muchas más migraciones que han dado sus conocimientos alrededor del queso. Además, el mismo Colombia tiene muchísimo ganado. De hecho, mira cuál es la frontera del queso. Uno está mirando hacia Sudamérica, Latinoamérica en general, hacia Asia, porque esas son fronteras que tienen mucha oportunidad y mucha posibilidad de que la industria de los quesos crece. Pero el reto ahí, las ciudades en Colombia sean más acceso a más cosas, pero en la ruralidad es todavía muy difícil todo. Sí, te entiendo lo que quiere decir. Menos desarrollados, menos tecnificados, entonces tienen que trabajar con los recursos que tienen para la producción de los alimentos, que si bien tienen una parte compleja que es la calidad y la inocuidad, también mantienen holísticamente una vista de la gran producción dentro de las pequeñas producciones. Sí, y la parte que es difícil es que no queremos que se pierda la identidad del que se comunica a través de los quesos, no sea uno de copiar otras culturas, que sea realmente para preservar y proteger la autenticidad. Claro. Y es todo desde la perspectiva de hacer el queso hasta cuando se va a vender, el impacto social que puede tener ese lado. Cuando yo voy y enseño algo, para mí es como, bueno, ¿cómo podemos rejuvenar o revivir lo conocimiento rural? Entonces hacemos un inventario de plantas. ¿Qué tenemos nosotros en términos de conocimiento de fermentación y de comida y gastronómica para crear lo nuestro? Porque estamos viviendo dentro de una ecología ambiental, pero también colectivo de visión hacia quién somos y quién queremos ser. Sí, entonces yo creo que eso
eso es parte del trabajo, es cómo podemos empoderar al campesino o la persona, cualquier persona, para realmente explorar este mundo del queso, porque técnicamente no hemos visto todos los quesos posibles. Estamos apenas explorando eso como una especie. Estefanía, ¿y cómo responde el campesinado, sobre todo la mujer campesina, la mujer que está un poco relegada, que por ahí vive a la sombra y que tiene que hacer todo este tipo de actividades para poder sobrevivir, alimentar a sus hijos? ¿Cómo ve este, digamos, este movimiento de reivindicar al queso y a todos los satélites que lo rodean? Pues lo que yo he visto, la mujer campesina berraca, como se dice, como que se une con otras mujeres y que ellas mismas Sí, hagan el esfuerzo de aprender juntas y explorar este tema juntas, que yo creo que realmente habla mucho de la naturaleza de los quesos. No es algo que ocurre en un laboratorio desconectado, es una sinergia que sí, sí. ocurre íntimamente, una experiencia social, ética, definitivamente ética, porque vuelve a lo que pensamos que debemos usar y Sí. cómo lo debemos hacerlo. Y eso, en cambio, va dando forma a la manera que actuamos en el mundo. Y pues es un alimento, es un alimento que da vida, que nutre, cosas que se alinean con el mujer ahí. Aparte, el queso comienza con la mujer, porque comienza en la cocina. Sí, y hoy en día, digamos, ya después de la industrialización, Sí, el hombre empezó a tomar ese rol mucho más. Hay un desbalance ahora un poco en ese tema, porque de la manera que se ha transformado tanto en términos de su tecnología y sí, también pues tantos hombres en la industria. Cuando la mujer vuelve a esos espacios, se reencuentra en muchas maneras porque está cuidando, está aprovechando de muchas cosas, sabe nutrir y realmente no solamente en maneras como sensoriales, la leche absorba sabores, ¿cierto? Del sí. ambiente, pero también que energéticamente también. Y pues lo importante ahí es que sintiéndonos que no tenemos suficiente para transformar y yo creo que con los quesos que yo he aprendido a hacer acá en Colombia, que son más naturales, con lo que hay, Sí, digamos, se vuelve ese poder a la gente y a sí, la mujer y a los hasta niños vienen a los cursos con sus padres, entonces se convierte en algo generacional. exactamente. Y tiene que ver también con el espíritu, Sí. estos temas. Conjugar el arte con las emociones, con las sensaciones, con las familias. Vos estás reencontrando a familias y educando a familias para que puedan vivir de este producto que está vivo. Tiene que ver con las manos del productor también. Sí, y pues al raíz de tener mis propias vacas y son animales grandes a veces, pero ella es un símbolo de la madre. Sí, ella es un símbolo de dar y dar y dar. Estar alrededor de estos animales que sienten, que tienen emociones, que tienen Sí, conexión íntima con sus crías. Yo sí. también sé que hay algo que ocurre donde uno aprende y fortalece ese lado materna de uno mismo por respetar y cuidar estos animales, preocuparse por su agua, preocuparse por lo que come, pasar tiempo con ellos, realmente va más allá. De la Bueno, producción. algo que yo hice como un arte, no, es algo que hicimos entre todas estas energías, todos estos esfuerzos y Sí. que nos encontramos en esa búsqueda y algo más importante que uno, algo más grande que uno, porque conecta tantas cosas que uno ve cara a cara. Sí, Pues tú ves a la vaca parir y tú ves cómo ella cuida a su cría y tú empiezas a como aprender de ella. Bueno, todos los recursos que tiene el campesinado para producir la naturaleza que nos está brindando la posibilidad de hacer un alimento que encima está vivo. Me parece muy interesante tu partida desde Vermont hacia Colombia y poder comparar esos mundos. ¿Qué te dejó entonces ese viaje también espiritual, de irte de un lugar tan industrializado a la naturaleza? pues yo creo que supremamente necesario para formarme, porque
digamos que no vivimos en un mundo donde todo funciona, que todo está controlado, que todo está así, súper desarrollado, que digamos el resto del mundo no opera así. Para mí fue increíblemente formativo, tantos retos que cuando la leche no había donde almacenarlo porque no hay buena electricidad o que el transporte a veces no funciona para nada. ¿Cómo adaptamos y servimos a esas situaciones? Son básicamente la mayoría. ¿Y a quién le estamos sirviendo si no también estamos viendo a estas poblaciones y estas circunstancias? Digamos, meterme tan íntimamente en la normalidad del campesino, Sí. que es doméstico, es íntimo, son sus costumbres y estar realmente, ya tengo 5 años aquí en Colombia y 4 acá en mi finca, me ha ayudado a ser más proficiente, más entender este arte de los quesos, realmente poder responder a todos los retos que se han presentado, Sí, sí. pues ya como una extensión de mí. Hacer quesos es un arte, se combinan un montón de elementos para finalmente tener ese producto. Algunas veces en condiciones de excelencia, otras veces con el recurso que uno tiene. Tener esa visión tan holística realmente es muy interesante. Entendí desde el inicio en mis estudios y que lo sentía también, es que en la antropología hay un enorme reto en cómo entender lo que pensamos que entendemos, también cómo representar eso de una manera que realmente llega a la gente que lo necesita. Entonces, la antropología todavía tiene ese reto de encontrar forma y crear sus teorías y hasta desarrollar eso desde la experiencia, desde también comunicarlo. Entonces, yo siento que esta búsqueda ha ampliado mi entendimiento de lo técnico, lo sensorial, pero también desde la perspectiva de la atención, de realmente lo que está ocurriendo entre yo y la gente con quien estoy, en la experiencia que estamos compartiendo. A veces no estamos aplicando de una manera igual el creación que está ocurriendo. Muchas veces es como, mira, yo te voy a insertar este conocimiento, cuando realmente eso no es aprender una manera de actuar, de comportar, y eso es mucho más complejo. Vos estás tomando también de las personas a las cuales les están enseñando su conocimiento. Entonces todo eso se conjuga para la producción. Muchas gracias por tenerme. Tan chévere que estás haciendo esto. Tan bonito también poder conectar con gente que le importa este tema. Entonces, pues yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas más verdades ocultas sobre por qué vamos a seguir haciendo quesos, para qué, qué contribuye al ser humano, qué contribuye a nuestra evolución. Es como donde mi interés me lleva, porque yo vivo muy aislada en muchas formas y muchas maneras, muy conectada a la naturaleza. Te llegan todas esas preguntas del por qué y el cómo y para dónde, que muchas veces los queseros mismos trabajan tanto que no salen mucho, están haciendo sus quesos. Te agradezco mucho que hayas estado en Cuestión de Quesos, te deseo muchísimos éxitos y tus palabras han sido muy esperanzadoras, porque en terrenos donde, bueno, solamente hay naturaleza, estás haciendo un trabajo de excelencia. Qué bien, y pues yo, cualquier persona que está escuchando esto ahora y que están haciendo quesos, les mando mucha buena energía, que siguen explorando, que es una oportunidad de tocar muchas áreas de la vida humana y también mejorar hasta el concepto que uno tiene sobre su puesto y su rol en este gran mundo que cada vez va evolucionando más y necesita más conciencia. Así es, Estefanía. Muchísimas gracias por haber estado en mi programa. Muchas gracias por tenerme, Ana.